Bienvenidos y bienvenidas biogerentes suscriptores al canal de Globus Biogestión, en contacto con las tecnologías del futuro y la industria 4.0. Te presento el último tutorial del curso en cognición, neurociencias e inteligencia artificial, donde hablaremos cómo diseñar en términos prácticos una inteligencia artificial utilizando el software Microsoft Azure Machine Learning Studio. Sin más preámbulos, empecemos. Entonces, yo tenía aquí planeado este tutorial para mostrarte una herramienta específica que tiene Microsoft en la nube, en donde vamos a poder crear una inteligencia artificial con diferentes algoritmos. Es tan fácil como poner en internet, así en Google, vamos a poner Microsoft Azure Machine Learning Studio, tal cual como te lo estoy mostrando acá, y le vas a dar clic para acceder a esta página de Microsoft. Vas a poder empezar con una prueba gratuita. Esto es un software totalmente cloud en la nube, en donde si le das aquí empiece gratis, te va a mandar específicamente a otra página donde vas a poder ingresar tus credenciales. Acá lo importante es que debes contar con una cuenta tipo Microsoft, Hotmail o Outlook para que puedas acceder a esto. Cuando le das clic aquí en empiece gratis, entonces te va a pedir el proceso de registro. Por cuestiones de tiempo, yo voy a entrar de una vez a mi plataforma de el Microsoft Azure Machine Learning Studio, donde vamos a ver la siguiente interfaz. Antes de empezar con el programa en sí, quería mostrarte que siguiendo la línea de lo que sería el curso en cognición, neurociencias e inteligencia artificial, yo tenía aquí una base de datos que fue la que ingresamos en el software para creación de patrones Views Viewer. Si no lo has visto, arriba te dejaré la etiqueta para que lo puedas observar. Esta columna de ponderación no entraría al Views Viewer, pero lo que hice fue ponderar el peso por la calificación de cada una de estas que serían las causas para un estado de ánimo irritable, donde los clústeres vamos a decir que son los diferentes síntomas que se pueden presentar para este estado de ánimo irritable. Tenemos dos, este yo ya lo había retirado, que serían tendencia a la agresión física o verbal y comportamientos antisociales y aislamiento. Lo que yo hice fue acomodar esta base de datos que tenía para Views Viewer de tal manera que me sirva para generar la inteligencia artificial. Entonces, como columnas puse lo que serían los clústeres que vienen a ser los síntomas o hacia donde se agrupan los nodos, que sería tendencia a la agresión física o verbal y comportamientos antisociales y aislamiento. Acá puse las causas que vendrían a ser cada uno de los nodos de la red que habíamos digitado en el otro programa, y dentro de los datos puse entonces redondeadas estas ponderaciones. Entonces, con esta información es que vamos a hacer una inteligencia artificial. Volviendo al entorno de Microsoft Azure Machine Learning Studio, tenemos entonces aquí a mano izquierda los proyectos que se van a generar, que cada uno puede contener varios experimentos, donde algunos de ellos se pueden usar como aplicaciones web. Acá tenemos los datasets que serían los bloques de información prediseñados, los modelos entrenados que se han generado y ya la información como tal de la cuenta. Para empezar con un experimento le vamos a dar clic aquí abajo donde dice New y le vamos a dar Black Experiment. Como te puedes dar cuenta, entonces aquí aparece un panel con nuevas funciones que vamos a repasar superficialmente, dado el tiempo de este tutorial y del curso, pero te prometo que voy a ir profundizando. Yo lanzaré un curso específico en Microsoft Azure Machine Learning Studio porque es un software muy interesante. Lo primero entonces sería traer la información que vamos a empezar a trabajar. Entonces me voy a meter aquí donde dice Data Input and Output y le vamos a poner Enter Data Manually. Con clic sostenido vamos a arrastrar hasta este espacio para empezar a crear el algoritmo. Acá donde dice Data Format vamos a ponerlo como TSV para separarlo por tabulaciones y no por comas. Lo que voy a hacer es coger toda la base de datos que tenía aquí en Excel,
la voy a copiar y la voy a pegar de esta manera. Listo, aquí ya tendríamos entonces los datos a manejar. Ahora, lo siguiente es el poder manipular las columnas entrantes y salientes para el modelo de esos datos. Entonces me voy aquí a Data Transformation, voy a irme donde dice Manipulation y entonces voy a seleccionar donde dice Select Columns in Dataset. Como te das cuenta que hay unos nodos que con clic sostenido se pueden unir, donde generamos un modelo en cascada para que el software vaya sabiendo qué es lo que queremos hacer. Cuando aparece un simbolito aquí rojo, quiere decir que hacen falta cosas. Entonces, vuelvo a desplegar con esta flecha de acá y dice Launch Column Selector. Entonces, yo puedo seleccionar las columnas que quiero que entren o salgan al modelo finalmente. Yo inicialmente voy a decir que quiero que entre en todas las columnas. Le doy en All Columns y le doy aquí en chulito. Lo siguiente entonces que hay que hacer es agregar el algoritmo de inteligencia artificial o de aprendizaje de la máquina, que puede ser para evaluar, inicializar el modelo, para digamos ya sacar la variable y de respuesta y para entrenar la red. Entonces yo lo primero que voy a hacer es un modelo de inicialización donde puede haber detección de anomalías, por ejemplo, si los datos se comportan normalmente, etcétera, o si hay, digamos, datos extremos y todo esto. Clasificación, que es para que una variable de respuesta se clasifique acorde a unos predictores. Clustering para agrupar y regresión para sacar variables ya de proyección tipo valga la redundancia, como estas proyecciones por regresión múltiple, este tipo de cosas. Este sería un ejercicio de clasificación porque yo lo que quiero saber es con los síntomas cuáles podrían ser las causas, digamos, para ese comportamiento. Te recomiendo que analices varios, por ejemplo, aquí está Multiclass Neural Network para hacer funcionar el algoritmo como una red neuronal artificial. Sin embargo, nosotros en este ejemplo vamos a utilizar el Multiclass Decision Forest. Entonces ahora lo que hay que hacer es empezar a entrenar ese modelo con la información que tenemos y con el algoritmo de inteligencia artificial. Entonces acá donde dice train, voy a traer aquí el que dice train model. Lo que voy a hacer es unir el algoritmo de inteligencia artificial y la información para el entrenamiento. Acá me pide que hace falta una información. ¿Qué es lo que hay que poner? Hay que poner es la variable de respuesta la que vamos a entrenar. En este caso es la causa. Yo quiero encontrar las causas asignando los pesos, digamos, asociados a una sintomatología específica de este comportamiento que habíamos dicho que era estado de ánimo irritable. Entonces yo lo que voy a hacer es poner que la causa, esta columna es la que yo voy a entrenar y le vamos a dar clic acá. Listo. Luego de haber entrenado el modelo, entonces lo que yo tengo que hacer es ya arrojar una respuesta o score model. Entonces voy a arrastrar esto un poquito hacia abajo. Vamos a poner score model, pero entonces yo necesito ponerle dos informaciones. Entonces, por un lado voy a poner la información de el modelo entrenado y por otro el de los datos en bruto sin entrenar. Si tienes una gran cantidad de información, entonces para el score model tú podrías poner por un lado el modelo entrenado y por el otro, por ejemplo, una muestra aleatoria que se haga sobre esos mismos datos. Como te indicaba, pues profundizaré en otro curso, digamos, el manejo de este software. Finalmente, entonces, después vamos a evaluar el modelo para determinar si nos quedó bien o no. Entonces, este sí solo permite poner solo un nodo. Y ya con este mapa tendríamos nuestro algoritmo de una manera muy sencilla. Le voy a dar Run para correr el modelo. Entonces, de esta manera, Microsoft Azure Machine Learning Studio va a detectar si de pronto hay algún error en la lógica de cómo estamos corriendo esta cascada de información. Como todo dio chulito, quiere decir que está bien. Entonces, aquí en Evaluate Model le voy a dar aquí clic al final y Visualize. Esto lo que nos va a mostrar es el nivel de precisión en el entrenamiento de la red. Acá me dio, por ejemplo, del 100%, quiere decir que los resultados son, digamos, tienen una gran precisión, o sea, esta red está bien entrenada. Acá vemos como una cascadita
donde en diagonal aparece 100%. Quiere decir que, por ejemplo, para la primera causa, este es el valor actual y este el valor predicho. Entonces predijo correctamente. Aquí también predijo correctamente. Cuando el modelo no está bien entrenado, entonces, por ejemplo, este cuadradito va a salir por aquí en otro lado, donde quiere decir que ante una causa que se había puesto, la predicción es otra. Entonces quiere decir que el modelo no es tan preciso. Luego entonces puedo irme aquí en Setup Web Service, que es precisamente ya para convertir esto en una aplicación, un formulario que ya se va a poder manejar. Entonces se reacomodaron los nodos de esta manera. Acá voy a darle suprimir y lo que voy a hacer es que el data input lo voy a conectar directamente al score model. Ojo con esto que estoy haciendo para que podamos tener el formulario de entrada. Entonces voy aquí a ampliarlo. Lo que hice fue el web service input ponerlo directamente contra el score model, y aquí en el select columns dataset lo que voy a hacer es eliminar la columna que quiero como variable de respuesta, la que quiero que me descubra. Entonces yo voy a decir todas las columnas y que por favor me excluya la columna que habíamos denominado causa, porque es que esta es la que nosotros vamos a adivinar. Entonces quiero que me la excluya de los datos de entrada. Nuevamente aquí le doy run para que me corra el modelo, donde me va a determinar entonces ya para este modelo predictivo nuevamente la cascada, a ver si lo tenemos perfecto, y ya con esto puedo darle clic donde dice Deploy Web Service, que es ya para generar la API o la aplicación de inteligencia artificial. Entonces acá me va a aparecer Dashboard y Configuration. Configuration entonces viene a ser todos los datos de cómo quiero que tenga el nombre de la aplicación, cómo quiero que se visualice, todas las variables que queremos que adivine. Y en Dashboard yo puedo correr aquí donde dice Request Response, yo puedo correr un test preview que vendría a ser como una vista previa de la interfaz que acabé de generar con inteligencia artificial. Entonces habíamos dicho que a través de los síntomas y de asignarle un peso a esos síntomas, entonces el programa me debe decir como si fuera un médico cuáles serían las causas para este estado que denominamos estado de ánimo irritable. ¿Cuál sería la causa específica? Entonces, por ejemplo, voy a empezar a mover los pesos, por ejemplo, digamos 1 y 0. Entonces, que esta persona tenga una calificación de tendencia a la agresión física o verbal de 1, la inteligencia artificial me está diciendo que está asociado a enfermedades coronarias de esa persona. Si yo, por ejemplo, le cambio aquí el valor a 3 y entonces corro el modelo, me dice que está asociado a problemas de producción de glucagón en el páncreas. Por ejemplo, digamos, si yo le pongo aquí en 5, entonces me estaría diciendo que es desregulación de hormonas sexuales de esa persona. Si aquí yo le pongo, por ejemplo, un valor de 7, por decir de alguna manera, alteraciones del sueño. Y si le pongo aquí un valor de 10, porque acá los pesos estaban de 1 a 10, entonces son tratamientos usando corticosteroides. Pero entonces también yo puedo poner, digamos, aquí 0 y empezar a correr los comportamientos antisociales y el aislamiento. Entonces, si yo pongo 1 en ese, por ejemplo, dice baja oxigenación de la sangre. Si digamos yo le pongo 3 acá, entonces me arrojaría traumas cráneoencefálicos. Si los comportamientos antisociales tienen un mayor peso, mayor importancia, entonces decimos que son condiciones hereditarias como la enfermedad de Huntington. Y por ejemplo, si tenemos aquí 10, un comportamiento social supremamente claro, entonces vamos a decir que son patologías colaterales como la demencia. Pero entonces, ¿qué es lo interesante? Que uno puede empezar a concatenar variables y esta inteligencia artificial va a determinar hacia dónde se está dirigiendo. Por ejemplo, pongo 5 de tendencia a la agresión física verbal y 4 para comportamientos antisociales y me dice que, por ejemplo, son traumas cráneoencefálicos. Pero si yo, por ejemplo, pongo, no sé, un 8 y un 4, vamos a ver qué me arroja. También traumas cráneoencefálicos. Si bajamos este a un 2, por ejemplo, me dice que alteraciones del sueño. Entonces, date cuenta cómo esta inteligencia pondera donde los comportamientos antisociales parece tener mayor relevancia. Con esto doy por terminado este tutorial. Si te pareció interesante lo que te acabo de decir, no dudes en suscribirte al canal y recuerda que Globus es el poder de la biogestión.